El Centro Cristiano El León presenta. Y en 2 Corintios, capítulo 6, verso 1, déjame que te explique una cosa. Ve tú a 2 Corintios, capítulo 6, verso 16, perdón. Capítulo 6 de 2 Corintios, versículo 16. Los versículos a veces cuando comienzan se les divide por párrafos. Por ejemplo, el versículo que voy a leer yo hoy, lo voy a dividir en 3 párrafos. Está el A, está el B y está el C. Ya se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Yo lo voy a dividir en 3 y voy a leer el último parte del versículo que dice: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Señor prometió caminar con cada uno de nosotros. El Señor prometió, ahí hay una promesa de parte de Dios, que Él caminaría con su pueblo. Amén. Algo que nosotros tenemos que saber, lo primero, que hay algo que no se nos tiene que escapar, es que algo que tenemos que saber, que ante todo, ante Dios nosotros no somos nada. Lo primero que nosotros debemos tener el conocimiento, lo primero que nosotros debemos saber es que nosotros, como ser humano, como persona, no se puede tener un título, puede ser millonario, puede ser la mejor persona, pero todo eso no nos hace a nosotros mayor que Dios. Todo eso no nos podemos comparar con Dios. Lo que nosotros debemos reconocer y saber, que nosotros ante Dios, ante el poder de Dios, ante su majestuosidad, nosotros no somos nada. Amén. Gloria a Dios. Si usted está entendiendo, pídale al Espíritu Santo que traiga la revelación sobre aquellos que no entienden. Dígale: Espíritu de Dios, háblame en este día. Amén. ¿Cuántos son los que creen que el Espíritu Santo está en medio de nosotros? Eso es algo muy importante. Entonces, nosotros lo primero que debemos saber, que ante Dios no somos nada. Él no nos necesita a nosotros. Él no te necesita a ti para que tú vengas y llenes una banca. Él no te necesita a ti para que tú estés aquí cantando. Él no me necesita a mí para que yo esté aquí hablando de su palabra. Él no nos necesita. Si tú te creías que Dios necesita de que tú te congregues, de que tú le sirvas, de que tú le busques, si tú te creías eso, déjame desilusionarte. Él no
te necesita. ¿Mm? Va claro ahí, ¿verdad? Él no nos necesita, pero nos creó para tener una comunión con Él. Dios no nos creó porque Él estaba aburrido. Él nos creó a nosotros para tener nosotros una comunión con Él. Él no te creó a ti porque Él estaba solo. ¿Tú crees que Dios estaba solo? ¿Por eso te creó? No. Dios estaba con el Padre, Dios estaba con Jesús y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Jesús con el Padre. ¿Por qué? Porque son tres en uno. Así que si tú tienes el pensamiento de que Dios te necesita, si tú tienes el pensamiento que Dios te creó porque estaba aburrido, si todo eso está rondando en tu pensamiento, es hora de que nosotros comencemos a entender y a quitar todos esos pensamientos. Porque nosotros no somos nada ante Dios. Simplemente Dios nos creó para que nosotros, no Él, tuviéramos una comunión con Él. Amén. En la palabra nos habla en Génesis que Dios caminó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Todos lo conocemos a esos versículos, ¿verdad? Dios creó al hombre, Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén y ahí los dejó. Dice la palabra, que también lo hemos leído, que el Señor caminaba con Adán y Eva. Que Dios se movía en el huerto del Edén junto a Adán y a Eva. Había una relación entre Dios, Adán y Eva. Ellos caminaban en el huerto, hablaban, había una comunión entre ellos. Pero el hombre, Adán y Eva, pecaron. Pecaron y se escondieron de la presencia de Dios. Te estoy trayendo un orden para que podamos entender por qué muchas veces no podemos sentir que la presencia del Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Te voy a hablar de un orden en esta noche para que nuestros ojos espirituales se abran, para que las vendas caigan. Si queremos tener esa comunión con el Espíritu de Dios. Cuando Dios me trajo esta revelación a mi vida, comencé a decirle: Señor, primeramente de todas las cosas, a pedir perdón. Segundo, dije: Señor, gracias por revelarme. Gracias por hacerme entender qué es lo que tú quieres de mí de acá en adelante. ¿Cuál es el propósito por el cual tú me creaste?
que lo primero es mi relación, mi comunión con Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quedamos en que Adán y Eva pecaron y se escondieron de la presencia de Dios. Amén. En Génesis, la genealogía de Adán nombra a muchos de sus descendientes. Vendría a ser a sus hijos, los que salieron de Adán y Eva. Recuerda que cuando Adán peca, ¿qué es lo que hace Dios? Lo saca del Edén. Lo sacó fuera del Edén. Por ende, Adán y Eva, al estar afuera del Edén, esa comunión, esa relación, eso que ellos caminaban con Dios, se perdió. Amén. Pero en Génesis nos va hablando de los hijos, de la descendencia de Adán y Eva. Y Adán y Eva tuvieron otros hijos, pero hoy te voy a hablar de uno que caminó con Dios. Uno que le sucedió a Adán delante de Dios. Salió de Adán ese hijo y siguió con el propósito, tomó por el cual fue creado. El padre perdió esa relación, pero uno de los hijos de Adán y Eva, que habla la Biblia, que se llama Enoc. En Génesis va nombrando a la descendencia y en la Biblia menciona a uno de ellos que caminó con Dios. Y ese se llama Enoc, hasta que desapareció. ¿Sabía usted que Dios lo arrebató? Se lo llevó. Enoc no murió. Dios se lo llevó. Y yo me imagino y pienso esa terrible comunión con Dios. Dios caminaba con Enoc, hablaba, se veían cara a cara, hasta que el Señor lo toma a Enoc y desapareció. Amén. Gloria a Dios. Pero, hasta ahí vamos, ¿verdad? Pero luego vino una generación perversa. Y a causa de esa generación perversa, Dios quiso destruir la tierra. Y ahí fue cuando en la palabra dice, y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. ¿Sabía usted eso? ¿Lo leyó en algún momento? Y se arrepintió Dios de haber creado al hombre por causa de esa generación perversa, por causa de esa generación que no cumplía con los mandatos de Dios, que no obedecía a Dios, que no caminaba, que no había una comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Luego llegó luego llegó Noé. Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Noé, varón justo y perfecto en sus generaciones. Hasta ahí
como que se encaminó. ¿En quién? En Noé. Pero Dios miraba al hombre y dice que había una generación perversa. Pero en Noé dice la palabra que Dios halló gracia. Y Dios miró la vida de Noé y dijo: varón justo y perfecto en sus generaciones. Noé no sufrió la ira. No sufrió la ira de Dios. ¿Por qué? Por causa de esa generación perversa. Por causa de esa generación perversa, por causa de esa generación perversa, Dios destruyó, limpió la tierra. Pero como Noé halló gracia, hombre justo, hombre que caminaba con Dios, Dios lo libró de su ira. Porque recuerde usted qué fue lo que Dios prometió: no destruiré yo tu generación. Haré un pacto contigo. Tú, tu esposa, tus hijos, las esposas de tus hijos entrarán en el arca y yo los sellaré. Gloria a Dios. Dios es un Dios de justicia. Dios es Dios justo, que mira y pesa cada uno de nuestros corazones. Amén. Ante los ojos de Dios nosotros no podemos esconder nada. Amén. Gloria a Dios. Luego Moisés. ¿Cuántos saben la historia de Moisés? El pueblo de Israel. Dios quería caminar con el pueblo de Israel. Es más, Dios, yo creo que lo intentó, porque Él caminó con el pueblo de Israel. Dios, era su espíritu, a través de esa columna de humo, a través de esa nube. Era el Espíritu de Dios. Dice que cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel caminaba, dice que había una peña, una roca que brotaba agua cuando ellos tenían necesidad de tomar agua. Y si el pueblo, la palabra de Dios nos enseña que el pueblo caminaba en el desierto. Y dice que esa peña, esa roca se levantaba y lo seguía. Lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Pecó. El pueblo de Israel no quería caminar con Dios. Por causa del pecado, por causa de la desobediencia, Dios se alejó de ellos. 40 años estuvieron dando vuelta. 40 años, ¿verdad? Dando vuelta. Y durante esos años Dios, ¿cuántas oportunidades le dio al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces Dios les habló? ¿Cuántas veces Dios demostró su poder, su gloria,
para con ellos. ¿Cuántas veces el Señor se enojó con ellos, los destruyó, los perdonó? Pero así mismo el pueblo de Israel hizo según el deseo de su carne. Y ellos no quisieron caminar con Dios. Por causa de su desobediencia, el Señor los dejó. Gloria a Dios. Entonces, hasta aquí nos queda claro que Dios quiere caminar con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros, Él quiere caminar. Él quiere estar con nosotros. Pero nosotros necesitamos entender cómo caminar con Él. Gloria a Dios. Dios no camina a los que le dan lugar a la carne. Te podría decir que hay muchísimas cosas que nos puede llegar a impedir caminar con Dios. Y hay cosas que son difíciles de dejar. Hay cosas que se nos hace difícil caminar con Dios. Pero si tú propones en tu corazón hoy, y quizás tú ya propusiste en tu corazón y le dijiste a Dios, yo quiero caminar contigo. Yo quiero que tu presencia sea sobre mi vida. Yo quiero tu bendición. Yo quiero que la promesa que hay en tu palabra en 2 de Corintios, capítulo 10, 2 de Corintios, capítulo 6, verso 16, donde dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo quiero que Dios camine conmigo. Yo quiero que Dios habite conmigo. Yo quiero que Él sea mi Dios. Y quiero que a todo lugar que yo vaya esté Él, su presencia, el Espíritu Santo. Porque los ojos espirituales se me han abierto. Porque la revelación ha venido a mi vida. Y he entendido lo que Dios quiere, o lo que más bien yo necesito para poder caminar con Dios. Hasta ahora hemos visto que cuando pecamos, cuando desobedecemos, cuando no cumplimos la palabra de Dios, el Señor no puede caminar con nosotros. Lo hemos visto en Adán y Eva, que se torcieron sus caminos. Dios por un lado y ellos por otros. Pero el Señor volvió a enderezar el camino a través de su hijo Enoc. Que nuestros caminos sean uno solo con el Señor. Que nuestros caminos sean uno solo con el Espíritu Santo. Y que en este día como pueblo, como iglesia, podamos entender que cuando nosotros venimos a su casa a buscar de su presencia, debemos sacudirnos primero, debemos entender, reconocer qué hay en nuestras vidas que me impide que la presencia de Dios descienda. ¿Qué hay en nuestras vidas que impide que el Espíritu Santo me acompañe?
¿Qué hay en nuestras vidas que impide que la bendición sea en mi hogar? ¿Qué hay en nuestra familia? ¿Qué hay en nuestro matrimonio? ¿Qué hay en nuestros hijos que impide que Dios more en mi casa? ¿Qué hay en nosotros? ¿Cómo está nuestro espíritu? Porque no prospera nuestra alma, como dice la palabra, que tu alma prospere en todas las cosas. Primero en lo espiritual, así como en lo espiritual, las demás cosas. ¿Tú eres de esas personas que se conforman con lo poquito? Con el toque. Yo me imagino que lo que hemos vivido hasta ahora, amada iglesia, yo creo que ha sido el Espíritu Santo viniendo hasta nosotros y haciéndonos así con el dedo. Algo pequeño, algo tan poquito. Yo le digo al Señor, y constantemente, continuamente estoy en mi casa buscándole a Dios, hablando con Dios. Y ya no quiero ser yo sola en mi casa, sino que quiero que mi esposo ore conmigo, que mi esposo se tome ese momento. Él tiene miles de cosas, pero todas esas cosas que él tiene, siempre estoy atenta ahí mirando de que todas esas obligaciones, todas esas preocupaciones, todo ese servicio que él hace para Dios, no lo aparte de la intimidad que él tiene que tener con Dios. Porque no es lo mismo que yo le sirva a Dios, no es lo mismo que yo predique, cante y haga todo lo que Dios me mandó a hacer, si no tengo mi intimidad con Dios, si no camino con Dios todos los días, no un día a la semana, 2 días a la semana. Es algo que yo he propuesto en mi corazón y le he dicho al Señor: Señor, mira, yo quiero que tú me ayudes en esto, porque necesito de la ayuda del Espíritu Santo. Yo necesito apartarme de las cosas de este mundo para estar contigo en comunión. Necesito apartarme de las cosas de este mundo, de lo que me entretiene, de lo que me preocupa, de lo que me quiere arrancar de tu presencia. Necesito apartarme para que tu santidad venga a mí, para que tu gloria resplandezca sobre mi vida. No me conformo con lo poquito que recibí el domingo, sino que yo quiero más y más y más. Y me pongo por ahí un poquito exigente conmigo misma, con el Espíritu Santo y no sé, con todo el mundo que está alrededor mío. Me pongo exigente porque no me conformo y no me voy a conformar con lo poco que el Espíritu Santo me haya dado el día del servicio. ¿Por qué digo poco? Porque sé que hay más. Porque sé que mi espíritu necesita más. Porque si no, ¿qué sucede si no le doy más? Voy entrando en un estado de debilidades. Espiritualmente estoy hablando. Si yo me descuido de todo eso, estoy permitiéndole al Espíritu
a Satanás que él traiga cosas sobre mi vida. ¿Va entendiendo, verdad? Entonces, Dios no camina con aquellos que se deleitan en los deseos de la carne. La palabra de Dios nos dice que la carne y el espíritu de Dios se entreponen entre sí. No hay compatibilidad ahí. O es la carne o es el espíritu. Querramos poner miles de excusas. Querramos decir, es que no tengo tiempo, apóstol, porque mi trabajo. Déjame decirte que el diablo te está engañando y que a muchos ya engañados. Porque por tanto tiempo de dedicación a nuestro trabajo no podemos dedicar el tiempo a Dios, en intimidad con Dios, en orar, en buscar la revelación de Dios sobre nuestras vidas. Hermano, quizás yo sea un poco pesada con todo esto. Quizá que a muchos les incomode. Pero si no te lo digo, tu salvación se puede perder. Porque la palabra, lo que estábamos hablando hace un rato, dice que el pueblo de Dios, por su desobediencia, por su pecado, por ignorar la presencia del Espíritu de Dios, por darle la espalda, dice que murió. Estaba yo leyendo un libro. Yo dije, está bueno poder sacar una prédica de esto, una palabra. Obed Edom, ¿quién era? El arca de la presencia de Dios estuvo por 3 meses en la casa de Obed Edom. Y dice que era el arca de la presencia de Dios. Y dice que cuando estuvo esos meses en la casa de Obed Edom, dice que esa casa comenzó a prosperar. Obed Edom comenzó a prosperar. Dice que sus ganados se multiplicaban. Dice que esa casa se hermoseó toda. Dice que sus hijos eran bendecidos. Esa casa era bendecida porque la presencia de Dios posaba en esa casa. Pero cuando David se enteró de que la casa de Obed Edom estaba siendo próspera, estaba siendo llena de la presencia de Dios, ¿qué hizo David? Fue a buscar el arca para llevarla a donde él estaba.
Dice que iban caminando y habían puesto el arca de la presencia de Dios en una carreta, me imagino yo en algo, para llevarla. Y dice que en eso que iban todos llevando el arca, dice que como que el arca se movió. Y hubo un soldado llamado, ¿alguien se acuerda? ¡Wow! Usa. Que cuando el arca se movió para caerse, ¿qué hizo Usa? La quiso sostener. ¿Y qué sucedió con Usa? Murió. Murió. ¿Por qué Usa quiso sostener el arca? Usa estaba tan acostumbrado a estar con el arca. Él se acostumbró a andar con el arca, a estar con el arca de la presencia de Dios, que ignoró que es la presencia de Dios. Por eso Dios se enojó y lo mató. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos tanto a que el Espíritu Santo hace cosas en nuestras vidas. Nos acostumbramos tanto que nos arrodillamos y sentimos una presencia del Espíritu de Dios tremendo. Pero cuando nos vamos a nuestra casa, nos olvidamos. Porque sabemos, porque estamos acostumbrados que el día martes está la reunión. Pero déjame decirte que a Dios no le agrada eso. Cuando nosotros ignoramos, cuando nosotros damos la espalda o nos acostumbramos a caminar de esa manera, viene muerte espiritualmente sobre nuestras vidas. Dice que Mical, cuando David lleva el arca, ¿qué hizo David? Cuando llegó, hizo fiesta. Dice que David danzaba semidesnudo, con el torso descubierto. Y dice que su esposa, Mical, desde la ventana lo estaba observando y dijo: ¡qué vergüenza! Menospreció la presencia del arca, la presencia de Dios. Menospreció. Y muchas veces nosotros hacemos igual. Menospreciamos el mover del Espíritu Santo. Menospreciamos caminar con Dios. Menospreciamos lo que la palabra nos está hablando. ¿Y qué sucedió con Mical? No pudo dar hijos. Era estéril. Y cuando nosotros menospreciamos la presencia de Dios, nuestra tierra queda estéril. Nuestra tierra queda estéril. Nos secamos
de a poco, espiritualmente, hasta que nuestros ministerios mueren. ¿Quieres caminar con Dios? Hay 3 cosas que impiden caminar con Dios. 1 es nuestra carne. Satisfacer los deseos de nuestra carne. Número 2, la incredulidad. Cuando no le creemos a Dios. Cuando hay un pueblo que no le cree a Dios, está el mover del Espíritu de Dios. Y el pueblo está como, ¿pasó algo? ¿Sucedió algo? Cuando hay incredulidad, no creemos en las promesas de Dios. No creemos cuando Dios nos dice, te voy a bendecir. Voy a bendecirte a ti y a tu casa. Te voy a usar en milagros. Y usted dice, a mí me va a usar. O cuando llega el momento de poner las manos sobre los enfermos. Yo oro, pero si se sana no lo sé. Cuando Dios dice, llenaré esta casa de su gloria. Y nosotros decimos, ¿qué dijo? Puede ser. En algún momento, en algún año, Dios nos va a multiplicar. Dios nos hará crecer. Dios nos bendecirá. ¿Usted le cree a Dios? ¿Por qué duda en contestar? ¿Le cree a Dios o no? Imagínate de que este ejemplo lo estuve leyendo y dije, wow, qué buen ejemplo. ¿Qué sucede si un padre le dice al niño, te voy a comprar un helado? ¿Qué sucede con el niño? ¿Cuál es la reacción del niño? ¿Se va a poner a llorar? ¿Cuál va a ser la reacción? Va a saltar de alegría y va a esperar ese momento que el padre le dijo, te voy a comprar un helado. ¿Qué está haciendo el niño? Está creyendo en el padre. Imagínate que el padre le dice al niño, te voy a comprar un helado, y el niño sale corriendo y junta sus ahorros para comprar el helado. ¿Qué está sucediendo ahí? No está creyendo en el Padre, sino que está creyendo en suplirse él solo. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando Dios nos dice, voy a hacer tal cosa, te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Mi gloria estará sobre ti, mi sanidad estará sobre ti. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es la reacción que tenemos que tener? Saltar de alegría, gozosos, pegar grito de júbilo, arrebatar lo que el Señor nos está diciendo, arrebatar la palabra cuando nosotros estamos aquí dando la palabra o cuando el siervo de Dios está dando la palabra.
para que el pueblo pueda arrebatar, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo va a arrebatar el pueblo de Dios en la palabra? A ver, dígame usted. ¿Cómo lo haría usted? Si sabe que hay una bendición para su vida, ¿cómo lo va a hacer? Correr hasta el altar y decir: yo me tomo de esa palabra, porque esa palabra es para mí, esa palabra es para mí. El Señor me está diciendo que me va a prosperar, que me va a sanar. Voy a gritar de alegría y voy a estar delante del Padre esperando lo que Él prometió. Pero cuando hay incredulidad, ni siquiera decimos amén, ni siquiera decimos gloria a Dios. ¿Sabe lo que hacemos ahí? Nos quedamos ahí, esperando que el pastor ya acabe con la palabra, que haga la oración de despedida y nos vamos a nuestra casa. Mañana tengo que trabajar, mañana tengo los niños a la escuela, mañana tengo que hacer tal cosa. Eso no es caminar con Dios. Dios sabe todos los compromisos que tú tienes. Entonces, número 1, ¿qué es lo que es? ¿Qué estuvimos diciendo? La carne. Número 2, la incredulidad. La incredulidad, un espíritu fuerte que muchas veces entra en nosotros. Y la palabra de Dios dice que ese espíritu se va ¿con qué? Por favor, dígamelo. Con ayuno y oración. Wow. ¿Sabe qué? Semanas atrás yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y oraba y le preguntaba al Señor, Y el Señor habló a mi vida y me dijo: tú tienes una incredulidad en eso. Tú no estás creyendo que soy yo el que estoy tomando el timón. Yo no te he dejado, estoy contigo. Y yo me ponía y decía: Señor, perdóname si hay incredulidad en mí. Perdóname que está la duda. Perdóname. ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Vas a ser libre con ayuno y oración. Con ayuno y oración se va a romper lo que está impidiendo que creas. ¿Y usted qué cree? Que yo me puse, bueno, y ayunar, no puedo ayunar. Mi salud, mi manera de vivir, tengo que atender mi casa, mis hijos, me impide. No puedo. Y ahí me quedé quietita, pero con esa voz. Y dije: bueno, orar oro. ¿A cuántos les cuesta ayunar? Seamos sinceros, si no, ¿a cuántos les cuesta ayunar? A mí me cuesta. A nadie más le cuesta. ¿Qué mes estamos? Agosto, septiembre se viene el ayuno de 21 días. $21. Porque veníamos con mi esposa en el auto, veníamos hablando y él, no recuerdo qué es lo que estábamos hablando, y él me dice: ¿sabes qué? Tú y yo vamos a ayunar. Y yo dije, quedé ahí. Vamos a ayunar. Yo pensé, me va a decir: vamos a ayunar 7 días.
Yo le dije, bueno, sí, y ahí le dije, el Señor me estuvo hablando que tenemos que ayunar, que esto, que aquello. Bueno, perfecto, dice, vamos a ayunar 21 días. Yo dije, ajá, bueno. Dice, yo y vos vamos a ayunar y el que nos quiera seguir nos va a seguir. Hablando de mi casa, no de usted. Y después me dice, y vamos a hacer un ayuno de 21 días para la iglesia también. ¿Usted qué pensaba? ¿Que no íbamos a ayunar este año? Para que el Señor nos limpie de toda incredulidad. Para que el Señor nos limpie de toda satisfacción en nuestra carne, todo deseo de la carne. Gloria a Dios. Por tercero, lo que nos impide caminar con Dios, el altivo, la altivez. Aquellos que se creen que son señores y señores y no se les puede tocar. Porque yo soy apóstol. Mira, si vos chiquita me vas a venir a decir a mí algo. Porque muchos se creen que son lindos, bonitos. Y se acomodan el pelito y las mujeres se maquillan y tienen una cara bonita y unos ojos bonitos de matador. Por eso no puede con él andar nadie, porque si no arruina su apariencia. Los altivos, aquellos que se presentan ante Dios con altivez. Es lo que impide caminar con Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así: podrán dos andar juntos sin estar de acuerdo. ¿Podrán dos andar juntos sin estar de acuerdo? ¿Se puede o no? No. No pueden dos ir por el mismo camino si no están de acuerdo. Lo mismo nosotros con Dios. ¿Puedo caminar con Dios si no me pongo de acuerdo con Dios? Gloria a Dios. Isaías 57:15, y estamos terminando. Isaías 57, gloria a Dios. Verso 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad,
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con ese Él camina. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no puede caminar con aquel que tiene el espíritu de altivez. Ni siquiera lo ve. Ni siquiera lo observa. Ni siquiera lo escucha. Por eso es necesario apartarnos de los deseos carnales, dejar el espíritu de incredulidad y el espíritu de altivez para poder caminar con Dios. Dios quiere andar con los que le buscan. Él quiere caminar contigo. Si tu deseo es caminar con Dios, prepárate, porque Él tiene una gran promesa para ti. El Señor te dice: caminaré contigo y moraré en tu casa, y tu casa será bendecida. Amén. Ponte de pie. Si todavía tú sientes y dices: no entiendo la palabra, no la comprendo, mira, ve a tu casa, ponte delante de Dios y dile: trae la revelación a mi vida para poder entender lo que tú hablaste en este día. Porque es necesario entender lo que hemos estado hablando, lo que Dios ha estado hablando contigo, conmigo, porque Él quiere caminar junto a nosotros. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con Él. Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con su palabra y decir: esto no va, esto tampoco, esto tampoco. Quiero caminar contigo, Espíritu Santo. Quiero que tú camines conmigo. Quiero que poses en mi casa y todo lo de tu casa va a cambiar. Todo lo de tu casa va a ser transformado, tu vida va a ser transformada, tu esposo va a ser transformado, porque donde está la presencia de Dios es todo transformado, es todo vivificado, porque ahí está la presencia del Espíritu de Dios, porque hay promesas sobre ti. Cierra tus ojos y comienza a hablar con Dios. Dile: Señor, en este día vengo delante de ti. Padre, pido perdón
por mi ignorancia, pido perdón por no saber lo que en este día tú has traído a revelación a mi espíritu. Perdóname, Señor, pero yo sí quiero caminar contigo y en esta noche me pongo de acuerdo contigo, Papá Dios. Me pongo de acuerdo contigo. Ayúdame, Espíritu de Dios. Ayúdame, Espíritu Santo, a deshacerme de todo deseo carnal, de toda incredulidad, de toda altivez de mi corazón. Pon en mí un espíritu humilde. Pon en mí tu presencia. Trae libertad a mi vida, Señor. Este día he entendido qué es lo que impide que tu presencia more en mi casa. Este día he entendido qué es lo que tu presencia sea sobre mi vida. Espíritu Santo, seas tú fluyendo sobre cada uno de nuestros corazones, sobre cada uno de nuestros pensamientos, Señor. Trae fortaleza, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, aún para mi vida, Papá Dios. Queremos caminar contigo, necesitamos caminar contigo. Necesitamos que tú mores sobre nuestras vidas. Necesitamos tu presencia. Hay promesa sobre nuestras vidas, sobre nuestro ministerio, sobre nuestra familia. Señor, en este día queremos arrebatar toda promesa que tú pusiste sobre nosotros. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, mira aquel corazón que está hablando delante de tu presencia. Mira aquel que está deseando caminar contigo. Aquel, Señor, que ha dispuesto su corazón para oír tu palabra. Posa tus ojos sobre aquellos. Abre nuestro entendimiento, porque si queremos que tú camines junto a este pueblo, que tú mores en esta casa. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste entender. Gracias porque tú hablaste a nuestras vidas. Gracias, Papá Dios, porque tu Espíritu Santo se manifestará día tras día sobre este pueblo. Tú nos bañarás con tu gloria y con tu presencia. Tú te moverás en lo sobrenatural, Señor. Tú lo estás haciendo sobre aquellos que están dispuestos a buscarte, que están dispuestos a caminar, Señor, en obediencia. Sopla, Espíritu Santo, sobre cada uno de ellos. Yo arrebato, Señor, en este día esta palabra. La arrebato para los míos. La arrebato para mi casa, para mi vida, para el ministerio. Yo lo arrebato en el nombre de Jesús HaMashiach. Fluye, Espíritu de Dios. Santo eres tú. Toca, Espíritu Santo. Hay necesidad en cada uno de nosotros. Hay necesidad, Señor, en nuestro espíritu. Tenemos hambre, tenemos sed de ti. Queremos ir contigo a todos lados. Cuando tú vas con nosotros, todas las cosas estarán bien.
santo eres tú, Jesús. Vivifícanos, sopla hoy desde el norte. Ven, Espíritu de Dios. Trae soplo, avívanos, sopla hoy desde el norte, trae aliento, vivifícanos, Ayúdanos a esforzarnos. sopla hoy desde el norte. Sopla, Trae Espíritu de tu Dios. soplo, avívanos, sopla hoy desde el norte. Levanta tus manos.